¿Qué tal muchachos? Bienvenidos al nuevo tutorial de Blender. En esta oportunidad les enseñaré cómo llevar sus escenas al siguiente nivel con simples tips de iluminación y con un par de add-ons que vamos a ver. Así que comencemos. ¿Qué tal muchachos? Ya entrando un poco en materia, vamos a abrir Blender. Lo que les quiero enseñar al inicio es cómo setear nuestra configuración de Blender y que siempre que la abramos tengamos la misma configuración. Primero lo que va a modificar es control J o irnos a las preferencias y voy a ir a sistema. En sistema yo siempre lo pongo el Optis porque es una optimización para las gráficas de GeForce o las de Nvidia directamente. Entonces aquí es primordial tener solo nuestra gráfica y no el procesador. El procesador, cuando las tenemos así es cuando hay escenas que son muy grandes que necesitamos ayuda del procesador para administrar toda la cantidad de polígonos. Siempre y cuando sea una escena normal, manejémoslo solo con la gráfica. También nos vamos a ir a la parte de render, vamos a ponerlo en cycles. Importantísimo es ponerlo aquí en GPU Compute, que es el uso de la tarjeta gráfica. Otra cosa importante que luego se los voy a mostrar es el color management o cómo administrar el color. Esto ya lo veremos más adelante cuando generemos nuestra escena y vamos a ver las grandes diferencias que hay entre estos tipos de colores. Bueno, comenzando, es una escena bastante básica. Vamos a utilizar un lente que encontramos aquí en Blender Kit, que es este. Entonces lo adicionamos, presionamos A y punto para darles a nuestro objeto. ¿Qué queremos en este tutorial? Queremos aprender un poco cómo elevar la iluminación de nuestros objetos de una manera un poco más de estudio, que se vea más profesional, que no se vean tan planos los renders. Entonces, ok, vamos a empezar siempre guardando, vamos a darle guardar. Entonces ya tenemos nuestro objeto. Si nos vamos a la vista de render, tenemos pues la vista natural de Blender, que es muy plana. Si cerramos, si le ponemos en 0, pues va a quedar totalmente oscuro. Entonces si yo convierto esto, si yo agrego una cámara y convierto esto en un render, pues realmente no va a parecer nada realista. Entonces aquí damos guardar y le doy render. Entonces si le doy render van a ver que esto no es para nada realista. Entonces tenemos que adicionar unas luces. Lo importante o lo curioso de las luces de estudio es que las luces de estudio no son duras como las que tenemos aquí. Si por ejemplo agregamos una luz dura aquí, vamos a ver que la iluminación es bastante dura y genera un contraste tanto en blancas como en luces y sombras muy marcado. Entonces esto no ayuda a que se vea muy de estudio. Entonces, ¿qué hago yo en estos casos? Vamos a abrir una nueva ventana y voy a crear un círculo. Listo. Entonces esto va a trabajar como las veces de un softbox o una luz que tiene un limitador de esta luz para que sea más suave. Entonces vamos a nuestro modo edición, vamos a rellenar esto. Vamos a ubicar por aquí, está bien, puede ser a 1 metro, perfecto, 1 metro. Ya tenemos aquí nuestra vista. Vamos a bloquear nuestra cámara para que se mantenga ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer con este plano? Me voy a shader, me voy a agregar un nuevo material. Yo lo puedo cambiar desde aquí o desde acá, puedo darle en emisión y él ya me cambia. Entonces voy a poner en 0 mi luz ambiental para que veamos el efecto de esta luz. Entonces vamos a agregar un gradiente, cual lo vamos a convertir en esférico para que sea como si fuera desde el centro hacia afuera. Vamos a adicionar un color ramp, vamos a agregar aquí y vamos a agregar control T, un mapping. Este mapping es para qué, si vemos el objeto vemos que le empieza desde el centro, entonces yo quiero que empiece desde mi objeto como tal. Entonces aquí tenemos lo que realmente hace una luz de estudio, que una luz de estudio va desde un gradiente desde el centro hasta la parte más alejada del softbox y va a ser
efectivamente esto en nuestro objeto, un gradiente de luz dentro de nuestra iluminación, nuestro objeto, nuestra escena. Entonces esto le da un toque más de estudio a nuestros objetos. Aquí podemos acercarlo un poco más. Vamos a aumentar su valor y voy a hacer la comparación de esta luz con una luz dura que podemos tener aquí. Entonces podemos agregar una luz, un área, vamos a convertirla en disco, vamos a darle el mismo poder que tenemos con la otra tiene 8. De hecho nos toca aumentarla mucho más. Ok, entonces si vemos aquí tenemos una mejor calidad de, esta es la dura y esta es la que hemos hecho con gradiente. Tenemos una mejor calidad de transición entre la iluminación, las formas de nuestro objeto, que si fuera algún contraste más, si ven, un poquito más plano. En cambio aquí generamos un poco más de volumen en nuestro objeto. Este es el verdadero uso de este tipo de luz. ¿Qué nos hace falta aquí? Pues un plano para poder que refleje esta luz para que refleje nuestra luz aquí. Entonces aquí tenemos esto, bastante importante siempre tener esto dentro de la iluminación, algo que refleje los otros puntos de la iluminación. Si lo cerramos vamos a ver que no se ve. Perfecto, entonces aquí tenemos esto que muy bien podría ser un backdrop, una mesa o algo por el estilo. Le damos un material, vamos a disminuir nuestro roughness y aumentarle un poco el brillo de nuestro backdrop. Perfecto, aquí ya tenemos parte importante de nuestra iluminación. ¿Qué otro componente hay dentro de la iluminación? La iluminación de 3, 4 puntos dentro de nuestras escenas. Entonces es bastante importante adicionar otros puntos de iluminación para que generen un contraste y un interés en ciertos puntos de nuestro objeto. En este caso voy a agregar otra luz, voy a cambiar a un color, voy a aumentar. Si ustedes quieren por ejemplo ver qué está haciendo nuestras luces, pues pueden ir apagando todos los otros objetos y dejar solo la luz sola para ver qué está generando nuestra luz en nuestra escena. Perfecto, aquí tenemos esto. Lo que podríamos hacer es presionar punto, vamos a duplicar con D porque al final voy a cambiar el material. Entonces podría ser por este punto, voy a cambiar el color, a ponerle blue light y vamos a cambiar el color a azul. Perfecto, vamos a agregar otra, vamos a Shift D, vamos a rotar y la podríamos poner por acá atrás, y esta la vamos a poner, pongamos una luz amarilla. Perfecto, aquí cometí un error porque no la dupliqué, entonces él me va a interferir en el otro material. Entonces ya aquí ya la dupliqué, como vemos cambia. Entonces ¿qué tenemos aquí? Un juego de luces, que nos da la intención o el volumen de nuestro objeto. Si vemos aquí tenemos una revelación del volumen separando el fondo de nuestro objeto o de nuestra escena. Igual aquí podríamos darle la iluminación a un detalle, podría ser este, y lo que hacemos es rotar nuestro objeto un 50 milímetros. Entonces súper, ya agregamos nuestra otra luz. Vamos a ver cómo se ve el volumen separado realmente de nuestro fondo, así sea negro, se ve que está muy bien separado. Esto sería un render muy bacano también, pero en este caso lo vamos a hacer con el fondo. Entonces este de pronto está muy blanco, vamos a bajarlo un poco. Perfecto, aquí tenemos lo que es nuestra escena básicamente. Voy a aumentar un poco aquí la iluminación.
5 está bien. Perfecto. Otro punto bastante importante en lo que es el realismo, para poder capturar el realismo, es el depth of field o la profundidad de campo que tienen las cámaras. Las cámaras realmente tienen una profundidad de campo dependiendo del punto focal y del f-stop que tengan. Entre más f-stop, menos luz entra, y entre menos, más luz entra. Entonces en este caso podríamos poner 1.4, y lo interesante aquí es siempre poner un punto focal como un punto, porque si yo lo pongo sobre el objeto van a ver que es algo impreciso. Aquí por ejemplo yo quiero que se vea eso, pero pues no lo puedo presionar. Si yo me voy de pronto al objeto como tal, no es tan preciso de todas formas. Entonces yo lo que hago siempre es, para librarme de esto y tener un poco más de exactitud, es crear un plano. Creo un plano, un plano de ejes se llama. Entonces vamos a ubicarlo aquí, lo más cerca de nuestro objeto. Y esto, lo interesante es que yo luego puedo animar mi punto focal dependiendo de donde esté este punto. Entonces si lo ponemos lo más cerca aquí al objeto y le ponemos, no sé, focus, vamos a poner nuestro foco aquí, y vamos a ver que si yo por ejemplo muevo esto, mi punto focal se va a animar. Entonces esto es bastante interesante para una animación o algo así. Entonces podemos poner 1.8 y vemos que si ponemos por ejemplo 10, casi que todo se ve nítido. Si lo bajamos a 1.8, el punto focal se cierra y se ve un poco más borroso el fondo. Entonces dejémoslo, yo creo que es demasiado, 2. Perfecto. Aquí tenemos otro punto importante dentro del realismo, los puntos focales de las cámaras. Otro punto importante es que siempre que tú tomes una foto en estudio, bueno, pueda que sí como pueda que no, pero le imprime un poco más de realismo que se vea el fondo, o sea que haya un fondo detrás, un contexto. Entonces ahí podríamos utilizar un HDRI y poner de pronto un interior. Hagamos de cuenta que la estamos tomando dentro de, no sé, nuestro estudio, que no es tan estudio, sino que tenemos backdrops y cosas, pero alrededor se van a ver objetos o se van a ver paredes, etcétera, etcétera. Entonces si yo pongo esto y veo aquí en el fondo, cambiemos un poco el ángulo de la cámara, puede ser por aquí, voy a ver que hay algo detrás que es interesante, que no es el punto de realce dentro de mi foto, pero está allí, que imprime realismo, que no lo quiero tan iluminado porque no quiero que se vea tanto. Entonces me voy a World y lo vamos a rotar en caso de que se vea algo más interesante, una ventana, un mueble, por ahí aquí. Por aquí podría ser. Mira el reflejo tan chévere que genera aquí. Sigue estando muy iluminada. Dejémosla en .1, .08 menos. Perfecto. Eso aquí le da otro punto de realismo a mi foto. ¿Por qué? Porque pues sí estoy dentro de un estudio, pero estoy tomando la foto en una mesa y de pronto se ve el fondo. Entonces eso le imprime mucho más realismo. Perfecto. Hasta aquí ya tenemos nuestra composición de escena terminada. ¿Qué otra cosa? Esto, como va a ser una animación, quiero hacer movimiento de cámara. Algo importante dentro de los movimientos de cámara es que son manuales, y hacerlos en Blender no es difícil, pero si por ejemplo hacemos este movimiento de aquí hasta acá, guardar, animamos, vemos que es un movimiento bastante plano. Yo le puedo aplicar lo que es el noise y se va a mover, pero no se va a ver tan realista. Entonces, ¿qué utilizo yo en estas escenas para imprimirle un poco más de realismo? Es una aplicación que se llama Virtu Camera. Esta la pueden encontrar, creo que solo está en iOS, pero bueno, si no, investigaré a ver si está en Android. Entonces lo interesante aquí es que nosotros podemos ir a nuestro dispositivo, vamos a buscar, bueno, se instala como un add-on normalmente, en el link del video se los voy a dejar. Entonces lo que haces es
vas a tu dispositivo móvil, buscas Virtucamera y él automáticamente te da para escanear un código. Entonces aquí yo le doy Start Serving, yo le doy escanear, automáticamente me deja escanear y él conecta mi dispositivo con la escena que estamos trabajando. Entonces aquí hay un icono de linkear, movemos nuestro dispositivo. Ok, entonces ahí ya está linkeado. Aquí estoy haciendo el movimiento con mi celular. Si yo quiero verlo dentro de la cámara o dentro del visor de mi celular, solo le doy aquí en ver, que es algo más interesante porque pues no tengo que estar viendo la pantalla de mi computador. Perfecto, entonces aquí ¿qué podemos hacer? Yo aquí puedo grabar cualquier movimiento que es mucho más realista, que es un movimiento real. Puedo incluso modificar si algo más smooth, si es más duro, la posición de escala, el zoom, etcétera, etcétera. Por lo pronto solo quiero grabar el movimiento para que vean ustedes cómo queda. Entonces yo creo que aquí quiero hacer como un zoom. Preparemos qué vamos a hacer. Quiero hacer como un zoom y un movimiento así, tratando de acercarme a la nomenclatura del lente. Entonces tenemos aquí, le damos 1, 2, 3 y le damos grabar. Entonces vamos a hacer un zoom, un movimiento, nos alejamos, perfecto. Entonces él se adapta a la cantidad de frames que tengamos seteadas la escena. Entonces como ven aquí ya tenemos la escena 250, se la tenemos en 1000, en 5000, él toma todo este registro. Entonces si le damos play, vamos a ver el movimiento tan realista que tiene realmente esta aplicación, y esto genera pues un detalle mucho más interesante en nuestras animaciones, y que es mucho más difícil lograrlo con el uso de la cámara normalmente. Entonces Virtucamera totalmente recomendado. Listo, ya tenemos nuestra animación de cámara. Podríamos cambiar un poquito el punto focal, sigue estando muy cerrado. 3. Perfecto, podemos ver el volumen, cómo se desliga nuestro objeto del fondo. ¿Por qué? Porque hay una iluminación la cual hace la silueta de nuestro objeto y la separa de nuestro fondo. Entonces ahí ya tenemos nuestra animación perfecta. Otra cosa importante, el manejo de los colores. Esto era lo que les decía al inicio que íbamos a ver después. En el estándar pues todo es muy plano, no hay riqueza de colores, de contraste, etcétera, etcétera. Entonces simplemente si yo lo cambio a High Contrast, va a haber un alto contraste, pero sigue siendo muy plano. Si ven aquí no hay una curva que haya desde las luces hasta las sombras como un gradiente, no, todo es muy plano, se ve pues fatal. Si nos vamos a AGX, que es una nueva incorporación, creo que es desde el Blender 3.8 o algo así, o desde el 4, no sé muy bien, y es una adaptación del Filmic, es muy parecido a lo que hacen las cámaras. Entonces si nos vamos de pronto a High Contrast, sigue habiendo un tema de que todo es muy plano, todo es no hay esta riqueza visual que queremos. Si vamos a Filmic, vamos a ver que solo con cambiarlo a Filmic, aquí todo se ve muy negro y muy blanco. En cambio, si lo pasamos a Filmic, vamos a ver toda esta riqueza de transición de colores, que es lo interesante de este punto. Entonces aquí podemos manejar nuestra exposición, el contraste, etcétera, etcétera. Entonces en esta oportunidad vamos a utilizar el Filmic. Aquí podemos ver si podemos aumentarle la intensidad de nuestras luces, o por ejemplo sigue estando muy alta lo que es la parte del HRI, y aquí ya podemos ver un poco más las luces. Si queremos dar un poco más de intensidad a nuestras luces, o acercamos a nuestro objeto, o solamente aumentamos la intensidad de nuestras luces. Me gusta por ahí, dejémosla en 25. Perfecto, cambiemos esto a 25, pongamos esta un poco más cerca y esta en 15. Perfecto, si ven tiene un color mucho más llamativo, más vivo que si lo tuviéramos en estándar y en ninguno. Miren cómo se ve plano. Entonces
Filmic, y en High Contrast es algo bastante interesante. Listo, hasta ese punto todo bien. Tenemos nuestra animación, la iluminación, nuestra configuración de Color Management. Algo importante es que se me olvidó explicarles cómo guardar esto. Obviamente tenemos que tener la escena en blanco, porque entonces cada vez que leemos nos va a abrir esto. Solo es darle en Defaults y Save Startup File. Entonces si yo guardo esto, todas estas configuraciones que guardé en Blender, excepto de la escena, o sea, borren la escena y guardan, y les va a quedar el Cycles, el GPU Compute, todas las configuraciones que hicimos dentro de Blender nos van a quedar para una posterior escena en Blender. Listos, entonces ahora solo nos resta arreglar lo que es el sampling. En Viewport no hay mucho lío porque es lo que estamos viendo aquí. Entonces lo mismo, es una escena, yo diría que básica. Entonces Noise Threshold en 0.1 y en 512 aplicando denoise. Entonces simple, vamos a ubicar la carpeta de nuestra animación, rendering. Este va a ser nuevo, yo lo hago rendericé en vertical y en horizontal. Entonces le damos aquí, guardar en JPG. No es el mejor formato, pero pues para estas animaciones que van para redes y temas así, realmente es bastante útil. El mejor formato aquí para utilizar ya cuando son animaciones profesionales para estudios es el OpenEXR, que tiene las multicapas, que podemos manejar las sombras aparte, la iluminación aparte, los volúmenes, etcétera, etcétera. Entonces nos deja manejar muchísimo mejor la escena, pero en este caso la vamos a poner en JPG, vamos a poner al 100%, damos guardar, quitamos aquí la vista de render, importante para que no se nos sature el PC, y lo otro importante es bloquear la vista en el modo que está. Si yo por ejemplo lo tengo aquí desbloqueado y renderizo, yo tengo la facultad de meterme a mi escena. Creo que aquí no era, ok, déjenme yo miro un momentico dónde es que es. Se me olvidó. ¿Dónde es que es? Ok, bloquear interfase. Entonces si yo le doy renderizar y la tengo desbloqueada, yo tengo la facultad de entrar a mi escena, mover, pero esto va a comer recursos. Esto es una escena muy básica, pero pues es un consejo para cuando tenemos una escena mucho más detallada, con muchos volúmenes, muchas animaciones, riggeds, etcétera, etcétera. Aquí no habría tanto lío, pero el consumo es más, hay más consumo de la CPU haciendo esto. Entonces si tú le das aquí en renderizar y bloqueas la interfase, ya cuando tú renderizas yo no puedo entrar aquí a la interfase, bloquea, entonces hace que el consumo sea un poco menos y se optimiza mejor el render. Entonces ya esperemos a que termine el render y vamos a ir a la segunda parte, que es la edición en DaVinci Resolve. Y muchachos, recuerden, si llegaste aquí, por favor dale like y suscribirte. Recuerda que también estamos en Instagram y en TikTok. Nos vemos. Bueno muchachos, aquí continuando, ya por ejemplo el render finalizó. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir DaVinci Resolve. Recuerden que DaVinci también es totalmente gratis. Hay una parte de estudio que tiene unas utilidades un poco más avanzadas, pero lo podemos utilizar fácilmente en la versión gratuita. Entonces vamos a importar nuestros frames. Aquí para importar frames nos toca ir a media, vamos aquí y vamos a frame display mode en sequence, porque si los tenemos en individual va solo a incorporar frames por frames. Entonces aquí incorporamos, arrastramos y ya tenemos nuestra animación completa. Perfecto, vamos a arrastrar nuestro video aquí a media, ya tenemos en cut, lo arrastramos a nuestra línea de tiempo. Perfecto. DaVinci tiene varias formas de utilizarlo. En esta oportunidad utilizaremos el color y el fusion, que es donde vamos a hacer el color grading y aplicarle dos efectos que ya vamos a ver. Bueno, DaVinci también trabaja como Blender con nodos, como la mayoría de los nuevos programas utilizan nodos. En este pues los nodos se van a trabajar la saturación, el contraste, el high dynamic range, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces lo esencial aquí es crear nodos para en cada uno trabajarlo como por niveles, por así decirlo. Entonces aquí lo que quiero yo es adicionar nodos. Lo podemos hacer con Alt S y él crea un nodo a continuación del que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar esto por nodos. Voy a poner este aquí, este aquí, este aquí. Perfecto. El primero va a ser el normal. El segundo vamos a modificar las primarias. Podría ser primary color wheels. En el segundo vamos a modificar el high dynamic range. Por último la saturación, y podríamos adicionar otro donde vamos a trabajar el contraste. Y por último vamos a aplicar un LUT. Perfecto. Entonces aquí tenemos, para ver qué modificación hicimos, podemos presionar control y el nodo y él se apaga. Aquí como no hemos hecho nada, vamos a hacer algo que cambie bastante. Por ejemplo, la gama. Si yo por ejemplo lo apago, este es el video original y esta es la modificación que se hizo. Si presiono Alt D, se van a apagar todos y va a quedar el video original. Entonces esto es bastante útil para ir trabajando. Entonces en el normal preferiblemente lo dejamos tal cual como viene. En las primarias lo que quiero hacer aquí es ver el rango dinámico que tenemos entre luces y sombras. Si ven aquí en los scopes, un buen video siempre está dentro de este rango, no se pasa de esto. Aquí podríamos estirar de pronto un poco las luces hacia la parte superior, o sea, para tener un poco más de ganancia. Perfecto, sin que se me salga del borde del scope. Perfecto. Lift, ahí está, perfecto. Un poquito la gama hacia el centro. Perfecto. Aquí si por ejemplo apagamos, vemos que ya tenemos un mayor rango dinámico entre luces y sombras. Perfecto, ahí tenemos las primarias. Nos vamos al High Dynamic Range y podemos modificar un poco la exposición, porque si vemos que está un poco estallado. Perfecto, ahí vamos bien. Y vamos a colorizar un poquito, no, eso dejémoslo después. Nos vamos a saturación, vamos a el color boost entre 1 y 5 está bien, pongámosle 5 y aumentemos un poco la saturación. Aquí podemos ver que si las llevamos a tope pues se va a estallar un poco, entonces podría ser muy bien 58, 60 me parece que sea un color bastante animado, bien vivido. De pronto un poquito menos, ahí está, perfecto, listo. Entonces ya modificamos la saturación. Vamos al contraste. Aquí depende mucho de lo que queramos, ¿no? De la visión que tengamos como filmmakers, podría decirse, como que lo que queramos, lo artístico que queramos. Si yo quiero una vista no muy saturada o algo mucho más saturado, pues todo depende de cómo te gustan las cosas. A mí me gusta como entre un rango medio, no muy saturado, no muy... Podemos ver que aquí ya tomó un brillo que no tenía el original. Vamos a ver al D. No sé si lo teníamos, pero aquí lo estamos, se está exponenciando un poco mejor. Listo, ahí lo tenemos. En el contraste, la temperatura, yo creo que está bien. De pronto miremos un poquito más azul. Bien, sí, perfecto. Aquí ya tenemos un rango de colores mucho más dinámicos, mucho más vistosos que el normal. Entonces por último un LUT. Un LUT es parecido como a un se me olvidó cómo es que se llama esto, un efecto dentro de la colorización que maneja pues los rangos dinámicos de todo. Podríamos buscar
aquí tiene unas carpetas bastante interesantes. Pues yo quiero es algo como un poco verdoso, que vendría siendo como este Hollywood, puede ser. Si ven, se estalla demasiado, lo que podemos hacer es en ganancia aquí y la vamos a bajar hasta donde pensemos que está bien. Por ejemplo, si lo apagamos, vamos a ver que está haciendo el loop. Perfecto. Ahí aumenta un poco más las sombras, bajémosle un poquito. Ahí está, perfecto. Me gusta cómo se ve. Y en el HRI quiero cambiar un poquito las luces, sobre todo la oscuridad hacia un poco verde y las sombras hacia un azul. Vamos a ver que le damos un toque cinemático a esto, de pronto no tanto, un poquito más. Y aquí también un poquito hacia el verde. Le damos como unas sombras entre un tema verdoso. Super. Con Alt F vamos a la vista completa. Y no sé, me gusta bastante, me gusta. Sigue estando un poco estallado lo que es la parte del backdrop. Podemos ir a la ganancia, o podríamos manejar, sí, puede ser en el HRI. Vamos a manejar un poco la exposición, bajémoslo un poquito y vamos a quitar un poco de sombras. Un poquito de contraste porque se ve muy oscuro aquí. Perfecto, ya se ve un poco más de detalle aquí. Súper. Bueno, hasta aquí tenemos ya la precomposición de nuestro renderizado, y ahora nos vamos a ir a Fusión. Entonces en Fusión vamos a buscar un efecto que se llama, esto se llama Lens Distortion, no, esto se llama Chromatic Aberration. Entonces la aberración cromática es todo ese efecto que se genera como un arco iris en el entorno de los objetos, esto por la iluminación y el lente. Entonces si por ejemplo exageramos aquí, vamos a ver el efecto que produce. Realmente es muy sutil, es algo muy pequeño. Esto también lo podemos hacer en Blender, pero me gusta en postproducción para poder manejar la cantidad, porque a veces si lo hacemos directamente en Blender, si no lo visualizamos bien, al final nos tocaría renderizar todo otra vez, o postproducir quitando la aberración cromática y luego agregándola nuevamente en postproducción. Entonces creo que es un detalle más. Y nos vamos a adicionar otro que se llama Glare, pero el Glare lo adicionamos desde a continuación vamos a seleccionar nuestra línea de conexión, vamos a Blur y vamos a agregar un Glow. Eso realmente como para darle un efecto de sobreexposición en las luces. Aquí el size lo podemos manejar aquí y vamos a bajarle un poco el glow. Entonces si aquí es el máximo, podríamos dejarlo por aquí. Vamos a color y vamos a ver todo el resultado completo. Vamos a ver que queda un render bastante interesante. Vamos a ver lo que es la comparación del antes y el después. Entonces esta es la versión original contra nuestra versión final. Una calidad de iluminación, de contraste mucho más interesante, más profesional, con un movimiento de cámara también muy por encima de lo normal. Ok, perfecto, aquí tenemos ya nuestra animación.
Solo nos resta con nombrar nuestro archivo, la ubicación de nuestro archivo. En este caso vamos a pasarlo a videos, frame rate 30, ultra HD. Esto lo renderizamos creo que en HD, entonces para no estirar mucho la imagen y que pierda calidad, dejémosla en HD y ya lo adicionamos a la cola de renderizado y le damos renderizar. Entonces aquí ya nos produce nuestro render final, el cual lo vamos a encontrar pues en la carpeta que pusimos nuestro render. Pues aquí tenemos el resultado final. Si vemos, es un render bastante interesante, bastante con propiedades del realismo como tal, el desenfoque, del movimiento, de la cámara, todo. Entonces espero que esto les sea de utilidad, espero que cojan los tips, que los apliquen. Si hacen algún render, por favor etiquétenme por ahí y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.